Les recuerdo que nos encontramos en reunión permanente. El día de ayer, 11 de junio, las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos primera, en términos del resolutivo tercero del acuerdo por el que se establece la organización y el método de trabajo, estudio y elaboración del proyecto de dictamen correspondientes a las iniciativas en materia energética, por la mañana y hasta las 14:15 horas procedimos a desahogar el trámite para dar inicio al análisis y discusión del primer proyecto de dictamen de estas comisiones por el que se dictamina la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. Debo informarles a ustedes y a quienes siguen en esta transmisión por el canal del Congreso que dimos el uso de la palabra para fijar los posicionamientos de sus respectivos grupos parlamentarios a los senadores Manuel Barlet Díaz del Grupo del Partido del Trabajo, la senadora Ninfa Salinas del Partido Verde Ecologista de México, la senadora Dolores Padierna Luna del Partido de la Revolución Democrática, el senador José Ascensión Orihuela del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el senador Jorge Luis Lavalle del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Al concluir dichas intervenciones, inició la discusión en lo general del proyecto de dictamen en cuestión, para lo cual y con base en lo dispuesto en el numeral 2, fracción cuarta de las normas que regulan las intervenciones en este debate, se abrió el registro de aquellos senadores que quisieron hacer uso de la palabra en la primera ronda de participaciones y se registraron las senadoras y los senadores en contra. Laida Sansores San Román, Mario Delgado, Rabindranath Salazar, Zoé Robledo, Fernando Mayans, Luis Sánchez, Alejandro Encinas, Benjamín Robles Montoya, Isidro Pedraza, Fidel de Médicis, Dolores Padierna, Manuel Camacho. Asimismo se inscribieron a favor los siguientes senadores: Ninfa Salinas, Oscar Román Rosas, Jorge Lavalle Mauri, Miguel Ángel Chico, Ernesto Gándara, Raúl Gracia y David Penchina. En virtud de que faltan por participar en la primera ronda de discusión en lo general del proyecto de dictamen los senadores Fidel de Médicis, Dolores Padierna, Manuel Camacho, Miguel Ángel Chico, Ernesto Gándara y Raúl Gracia y David Penchina. Tiene la palabra el senador Fidel de Médicis hasta por 10 minutos. Sí, senador. Senador, nosotros citamos públicamente a las 9 de la mañana y la farsa en todo caso, senador. Préndale, senador. Se prende. Ya está prendido. Usted citó a las 9 de la mañana porque se le dio la gana, pero el acuerdo que impusieron es a las 10. Entonces llegan aquí y no hay quórum. ¿De dónde puede usted decir que se puede sesionar sin quórum? ¿Quiere usted que nos pongamos a hablar aquí para que ni siquiera ustedes participen? Esto es una farsa, señor presidente. Aquí no hay nadie. ¿Con qué derecho ponen en marcha si no hay quórum? Ya terminé, creo que es lo suyo. Ya terminé. Estamos en sesión permanente, señor senador, y si usted lo califica como lo ha hecho, pues en todo caso no atañe a los que estamos aquí presentes puntualmente como se citó. Tiene usted el uso de la palabra, senador de Médicis. Gracias, con su venia, ciudadano presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, público que nos acompaña. Todo nos queda claro que el petróleo y la electricidad son esenciales para el funcionamiento y desarrollo de nuestra sociedad y del país. Por eso la reforma energética en curso debe ser fruto de la reflexión, el consenso y la responsabilidad para el beneficio y el progreso de todos los mexicanos, no de la precipitación, el capricho o la imposición que solo pueden destruir lo que el pueblo de México ha construido durante generaciones. Reiteramos que en materia de energía el camino puede ser distinto al de una reforma privatizadora que somete al país y a su población a graves riesgos y tensiones, entre los cuales citamos los siguientes y que es necesario que se analicen en la redacción de las leyes que estamos discutiendo y por lo que estamos en contra. Número 1, no garantiza un suministro energético suficiente y una disminución de precios de la electricidad y de las gasolinas. Por el contrario, pretende mantener los gasolinazos hasta el 2019 y eliminará los subsidios al consumo eléctrico
por lo que subirán las tarifas en los próximos años. 2. Pone en riesgo la seguridad energética nacional y la soberanía del país sobre los recursos naturales al no establecer plazos para las concesiones petroleras, lo que prácticamente perpetuará el control de las empresas transnacionales sobre el petróleo mexicano y deja en el vacío el control y la propiedad de activos tan relevantes como la generación de electricidad hidráulica en las grandes presas que el país ha construido con grandes esfuerzos y sacrificios del pueblo mexicano. 3. Prevé la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales que les permitirán llevarse la mayor parte del valor de los hidrocarburos. 4. Estas fórmulas contractuales prevén que el Estado les reembolse la totalidad de los costos, sin mecanismos que permitan supervisarlos, otorgándoles un cheque en blanco a costa de los mexicanos. 5. Se crea un Fondo Mexicano del Petróleo, cuya principal función es ser una caja de pagos para las empresas transnacionales y no un instrumento de desarrollo del país. 6. Socava los derechos de ejidatarios, indígenas y propietarios rurales y urbanos sobre sus tierras al otorgar prioridad a las empresas privadas que lleven a cabo las actividades vinculadas a los hidrocarburos y la electricidad. No podemos seguir en la mezquinidad malinchista de procurar inversiones extranjeras que se frotan las manos por llevarse una tajada del sector energético. Debemos atender que nuestro pueblo sufre de pobreza, hambre, inseguridad, muerte por enfermedades curables, desempleo. Si con las leyes secundarias que pretenden aprobarse por mayoría mecánica nos vamos a seguir lesionando, estaremos agregando un ingrediente más para la rebelión contra este sistema neoliberalista que solo los ha marginado y los ha arrojado al fondo del sufrimiento humano. El dictamen que hoy discutimos tiene visos de inconstitucionalidad al no atender que para las comunidades indígenas donde se llega a generar el supuesto de utilidad debe ser debidamente consultada y deben de aprobar a través de mecanismos comprensibles la afirmación de las propuestas. Ni una sola empresa debe establecerse en tierras del pueblos originarios, ejidales o comunales si no cuentan con la aprobación de sus habitantes, como pretende el artículo del 95 al 109 de la Ley de Hidrocarburos. Senadores del PRI y del PAN están jugando con fuego. Imponer empresas sin el consenso y la autorización de las comunidades es como patearle las partes nobles al tigre, y hay que enfrentar las consecuencias de estos actos irresponsables, sobre todo en lo que tiene que ver con la gobernabilidad del país. Los pueblos originarios, los ejidos y las comunidades lo han manifestado, no van a cruzarse de brazos ante el inminente atropello del que pretenden ser objetos. 7. Se prevé la contratación de empresas privadas para la comercialización del petróleo mexicano en los mercados internacionales, cobrando una comisión y dejando nuestros canales de venta a merced de los intereses privados. 8. Se establece un requisito del 25% del contenido nacional, pero a nivel de la industria y no por contrato. Se le podrá exigir a Pemex cumplirlo a su totalidad y liberar a sus competidores de esta obligación. 9. Reduce y desmantela innecesariamente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, empresas públicas que han sido pilar del desarrollo industrial del país, que han sostenido el suministro energético de los mexicanos y las finanzas públicas del gobierno desde hace más de 57 años. 10. Deja en manos del mercado servicios públicos esenciales de manera irresponsable, sin organismos de regulación maduros, lo que expondrá la explotación de hidrocarburos y el suministro de electricidad a riesgos irreparables y a vulnerar los derechos de los consumidores. 11. Se somete al país a conflictos legales, mismos que no serán resueltos en tribunales mexicanos, sino en arbitrajes internacionales en que los estados han tenido muy malas experiencias. 12. Se evita un manejo transparente y responsable de los recursos del sector sin mecanismos adecuados para evitar el poder corruptor de las grandes empresas petroleras. 13. No se toman las precauciones necesarias para el cuidado del medio ambiente, las comunidades y la salud de las personas. Se impulsan procesos técnicos controversiales, sus potenciales daños a la naturaleza, como el fracking. Debemos incorporar al cuerpo de la Ley de Hidrocarburos un concepto que está en boga en el mundo y que de manera sistemática en México se niega a aplicarse en detrimento de las comunidades del país. Me refiero a la responsabilidad social de las empresas, que contemplan, entre otros aspectos fundamentales, la consulta a las comunidades indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 7. Señala
que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecta a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. El impacto de las empresas en el desarrollo concreto de las comunidades donde pretendan instalarse, el cuidado y la preservación del medio ambiente, la utilización de la mano de obra de acuerdo a su perfil de las comunidades donde se instalen, el resarcimiento del daño a la persona o al ambiente en el caso de que se ocasione como reparación del daño, y compartir con las comunidades las utilidades o renta petrolera, es decir, hacerlos partes del negocio y sus beneficios, como se pretende hacer con las transnacionales. 14. La reforma que se pretende imponer reducirá los ingresos petroleros y las divisas captadas por exportación, lo que creará tensiones sobre el crecimiento y la estabilidad monetaria del país. 15. Producirá despido de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, y reducirá a sectores importantes de ellos sus derechos laborales. Además, incorpora elementos de excepción para los trabajadores que contraten las empresas energéticas para la explotación de hidrocarburos, como la eliminación del derecho al reparto de utilidades, lo que violenta la legislación laboral mexicana. Enrique Peña Nieto se comprometió desde su campaña a no privatizar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y hoy privatiza estas empresas transfiriéndoles a los consorcios internacionales algunos de sus activos más valiosos, los derechos sobre las reservas petroleras y el mercado eléctrico nacional, contando para esto con la complicidad de los legisladores del PRI, del PAN y del Partido Verde Ecologista de México. En conclusión, después de lo expuesto, podemos afirmar que la reforma energética es un gran engaño para el pueblo de México. El modelo propuesto por el Ejecutivo Federal en el sector energético es una receta para el desastre. No toma en cuenta la experiencia internacional y cuando la toma en cuenta lo hace mal. El petróleo y la electricidad son activos de la nación y la riqueza que generan estos activos, el gobierno pretende desperdiciarla o regalarla para financiar su gasto corriente sin importar el daño que le propiciará a las generaciones futuras de mexicanos y mexicanas. El horizonte que ve el gobierno es electorero, está trazando la ruta para perpetuarse en el poder en el 2018. Quieren que lleguen inversiones rápidamente a un costo de abrirlas en condiciones sumamente ventajosas para las empresas a través de los contratos de utilidad y de producción compartida en detrimento del pueblo de México. Actualmente el sentir de la población se puede resumir en que su día a día enfrenta un contexto de precios altos y salarios bajos. El gobierno miente, ofrece que la privatización del sector energético resolverá esta realidad de millones de mexicanas y mexicanos. El PRD y diversos sectores de la sociedad mexicana sostenemos que la privatización no originará una reducción en el precio de las gasolinas y de la luz, y si compromete los recursos para financiar el presupuesto público, causa daños ambientales a nuestro entorno y empobrece de manera alarmante a los desposeídos de México. Compañeros senadores, compañeras senadoras, la reforma energética propuesta por el ciudadano presidente Peña Nieto y que van a convalidar los legisladores del PRI, del PAN y del Verde Ecologista, traerá más dinero para las transnacionales y menos para el pueblo de México. En consecuencia, la pobreza, las muertes por enfermedades curables, el desempleo, la inseguridad y la desesperanza sentarán sus reales de manera definitiva en nuestra patria. Si se aplica a rajatabla estas reformas, México jamás tendrá desarrollo y menos la paz que tanto anhelamos. Por su atención, muchas gracias. Gracias a usted, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna. Altísimo. Más. El hecho de que estemos en sesión permanente no exime en el recurso a que haya quórum en estas sesiones. Sin embargo, quiero hablarle a las ciudadanas y ciudadanos de México. En este paquete de leyes secundarias se quiere hacer creer que son para hacer de Pemex y de CFE las empresas productivas del Estado, pero lo que se busca es exactamente lo contrario, que las dos empresas más productivas del Estado
pierdan su productividad, que se hagan chiquitas para que puedan ser desplazadas por las transnacionales. ¿Qué mayor productividad quieren si tan solo Pemex en 2013 facturó 135,000 millones de dólares? ¿Qué mayor productividad quieren si en 2013 Pemex nos dio a nuestro país 1,330,000 millones de pesos? Eso es ser improductivo. Por eso van a lo que van, porque a la Comisión Federal de Electricidad, que tiene ventas gigantescas, se le quiere partir en 1000 pedazos que le llaman subsidiarias para impedir que hagan competencia con las transnacionales. Por eso metieron ahora a la COFESE. La COFESE, la Comisión Federal de Competencia, que tiene facultades para evitar los monopolios, para hacer valer la Constitución que prohíbe los monopolios y los oligopolios, ahora solamente se van a ir contra lo que los neoliberales llaman el monopolio de Estado, y no van a tocar a ningún monopolio privado. ¿Cuánto estamos esperando para que los otros servicios que están monopolizados puedan partírsele en sus activos y pueda haber verdadera competencia? Durante el discurso de Enrique Peña Nieto, cuando asumió la presidencia, dijo una y otra vez que Pemex y CFE no serían privatizadas, que ni un fierro ni un tornillo quedarían tocados por los privados. Pero el conjunto de estas iniciativas secundarias presenta una privatización total, no solo de los hidrocarburos, también de los fierros y de los tornillos de nuestras empresas estatales, es decir, de la infraestructura instalada de las empresas energéticas. Y no solo es privatización, sino también es extranjerización de todos nuestros recursos naturales, de nuestros mercados potenciales y nuestras reservas estratégicas. La ley de hidrocarburos destaca que en las actividades de exploración y extracción estratégicas se podrán realizar a través de asignaciones y de contratos. Las asignaciones son un acto administrativo que la Secretaría de Energía otorga a Pemex el derecho de explotar y extraer hidrocarburos en una área determinada. La Secretaría de Energía adjudicará esa área, que siempre y cuando Pemex esté en capacidad de operar, y le llaman a eso ronda cero. Es el primer paso de la privatización. La ronda cero la explico porque hay muchas confusiones en las cifras. El 31 de marzo, Pemex entregó una solicitud a la CENER para que se le asignaran reservas y recursos prospectivos por un total de 42%, y el 58% restante quedará para los privados, y desglosó las cifras. Desde el primer paso de la privatización, Pemex quedó en minoría. Las cifras deben desglosarse para entender bien estos conceptos. Las reservas de hidrocarburos se dividen en 3 grupos. Las reservas probadas, que son hidrocarburos de petróleo y gas natural, que pueden extraerse con un altísimo nivel de probabilidad. Son los yacimientos que ya están en producción, son los yacimientos que ya pueden producir en el momento en que se hagan los pozos. Pemex solicitó, entiéndase, la totalidad de estos yacimientos, pero la ley dice que Pemex puede recibir asignaciones de los campos y yacimientos que ya esté produciendo, no los nuevos, no todos. Se dio en 2011 y 2012
los principales campos y yacimientos 1P, que son los yacimientos altamente productivos, y volveré con ejemplos concretos al rato. Segundo tipo de reservas. Las reservas probables son los que tienen una probabilidad de encontrar hidrocarburos en un 50% y se debe hacer la inversión para extraerlos. Pemex solicitó el 61% de estas reservas. Y las reservas posibles, que son yacimientos con probabilidad de alrededor de un 10% que existan hidrocarburos, y Pemex solicitó el 56% de las reservas posibles. En resumen, del total de reservas 1P, 2P y 3P, Pemex solicitó 43,000 o suman 43,800 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes. Pemex solicitó 71%, es decir, 31,300 millones de barriles de petróleo equivalentes. Aquí deben de descontarse los contratos integrales, que son 1P y que ahorita voy a explicar. Los privados se quedan entonces con el 29%, con 12,500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Pareciera entonces que Pemex va a tener la mayoría, y no lo es. Insisto que haciendo las cifras completas, Pemex se queda solo con el 42% de las reservas y los privados con el 58%. Las reservas 1P alcanzan para 10 años y de ahí esas son las que le tocan a Pemex, y de ahí hay que descontar los contratos integrales. De las reservas 2P son para 19.3 años y las reservas 3P son para 32.9 años. O sea que Pemex se está quedando con las reservas de más corto plazo y los privados con las reservas energéticas de largo plazo. A eso se le llama perder soberanía energética. Otra precisión fundamental: no confundir el término reservas, que es al que me he referido hasta este momento, con otro término que se llama recursos prospectivos. Los recursos prospectivos son adicionales a las reservas. Los recursos prospectivos son algo hipotético, es un dicho. No hay ninguna demostración física de que haya reservas, pero si se hacen los trabajos de reconocimiento y exploración superficial, se puede encontrar. Y fíjense qué grave. Pemex ya hizo la primera etapa, que se llama de reconocimiento y exploración superficial, en el 100% del territorio y en todo su mar territorial. Y se tiene un mapa perfectamente delimitado, cuadritos en todo nuestro territorio, nuestro mar territorial, que dicen dónde sí hay y dónde no hay recursos prospectivos. La iniciativa de ley de hidrocarburos propone que en esta primera etapa de reconocimiento y exploración superficial, que arroja información estratégica importantísima, porque dice dónde sí y dónde no hay, propone la ley que esta información se le otorgue a los privados, tanto las tareas de reconocimiento y exploración superficial que ya hizo Pemex. ¿Para qué van a contratar a transnacionales que van a costar a nuestra renta petrolera infinidad de dólares si Pemex ya hizo el trabajo? Pero además propone la ley de hidrocarburos que pueda hacerse uso comercial de esta información, que las petroleras privadas, artículo 33 de la ley de hidrocarburos, que las petroleras privadas tendrán derecho al aprovechamiento comercial de la información.
Pemex ya hizo esta etapa y dice Pemex que hay 112,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. De la información de Pemex se estima que el 22% de los recursos prospectivos que son adicionales a las reservas, y están queriendo confundir a la opinión pública con estos dos conceptos tan distintos, se encuentran ya en los yacimientos terrestres y en aguas someras. Repito, el 22% de los recursos prospectivos están en yacimientos terrestres y en aguas someras. Y Pemex durante 76 años tiene la tecnología, tiene la experiencia, porque es en aguas someras, porque es en territorio donde hemos sacado durante estos 76 años el 100% de la renta petrolera. ¿Por qué darle estos recursos a las transnacionales? Y un 25% adicional se encuentra en aguas profundas y el 53% en yacimientos no convencionales, es decir, en lutitas. Lean informe de Pemex 2013. Segundo dato, de todos estos recursos, a Pemex solo le están asignando, ya juntando reservas con recursos prospectivos, a Pemex le están asignando el 31%. Y a los privados, de estos recursos prospectivos, a Pemex le están asignando el 31%. Y a los privados el 69% restante, mediante contratos y licitaciones. Si se suman reservas más recursos prospectivos, Pemex tiene 42% y los privados 58%. Ahora bien, para que los recursos prospectivos se conviertan en reservas, depende de la tecnología para extraer hidrocarburos de aguas profundas. Que la producción sea económicamente viable, es decir, que el costo de producción sea menor al precio de venta. Y aquí, ¿qué ha pasado? Tanto en aguas profundas como en el gas shale, como el petróleo shale, como el aceite de lutitas, que son los recursos prospectivos, y qué ha pasado en territorio y en aguas someras con los recursos. Cito ejemplos. En 2011, Pemex adjudicó los primeros contratos integrales, que no son otra cosa más que concesiones, en los campos maduros de Santuario, Carrizales y Magallanes. Esa fue la primera ronda de entrega en concesiones de recursos nuestros. Estos importantísimos campos que podía explotar Pemex en beneficio del país, le pido, por favor, prefirieron dárselo. Por favor, concluya, senadora. Prefirieron dárselo a las empresas Petrofac, voy a abreviar, a Schlumberger, a Halliburton y Waterford. La segunda ronda, pero en esta primera ronda se trató de 207 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, es decir, de cerca de 25,000 millones de dólares a las privadas, con tecnología de Pemex, con recursos de Pemex y en campos tradicionales de Pemex, porque están en aguas someras. Santuario, Carrizales y Magallanes están en Veracruz y en Tabasco. La segunda ronda fue en junio de 2012, saliendo el gobierno calderonista. Hizo una segunda ronda de licitaciones mediante contratos integrales, esta vez para los campos de Altamira, Pánuco, Tierra Blanca y San Andrés. Se anunció un incremento de la producción de 80,000 barriles diarios de petróleo, lo que permitiría duplicar la producción. ¿Por qué entonces hablan de una caída de la producción? ¿Y por qué sustentan la privatización de nuestros hidrocarburos en que, como cayó la producción, ahora hay que privatizar? Pues no, que con los contratos
integrales, que son concesiones ilegales, se iba a aumentar en 80,000, nada más con esta segunda ronda, barriles diarios la producción. Aquí hay que decir otro asunto. El resultado concreto de los contratos integrales que entregó el exdirector de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, el mismo que dio contratos a manos llenas a Oceanografía durante 12 años consecutivos, es que las petroleras privadas internacionales, mediante estos vehículos financieros y las empresas instrumentales, que en otro momento volveré al tema de PMI Internacional y sus vehículos financieros y sus empresas instrumentales, que también considera la ley de hidrocarburos, para legalizarlas, pudieran participar en forma ventajosa, donde los privados mantienen el 90% del control y Pemex solo el 10%. No hablé de recursos hipotéticos, hablé de recursos tangibles, de las reservas 1P que fueron entregadas a través de concesiones ilegales. ¿De qué se trata entonces la ley de hidrocarburos y el paquete de leyes que se está discutiendo? De legalizar lo que los calderonistas, los panistas hicieron, y por eso están tan interesados en que estas cosas no se hablen, no se digan, porque violando la Constitución entregaron 3 rondas de contratos integrales que son concesiones prohibidas todavía ahorita en nuestra Constitución, porque no se permiten las concesiones en la Constitución. La tercera ronda fue en Chicontepec, otro esquema de privatización. Se calcula que en Chicontepec hay reservas posibles de 17,000 millones de barriles. Ya sé que usted quiere que me calle, ya sé que no quiere que se hable de estas cosas. Senadora, ¿me permite un momento, por favor? Lo que yo le quiero decir es que ¿me permite un momento, por favor? Ustedes por favor, quieren que se oculten los fracasos del gobierno Senadora, calderonista. Haga atención a la presidencia. No me interrumpa, ¿Me permite la palabra? No me interrumpa. No estoy interrumpiendo, estoy solicitándole. 23,400 millones de dólares 8 minutos en puestos exceso por del Pemex. tiempo. Estamos siendo generosos con el tiempo, pero por favor, concluya. Sin embargo, se ocultan los fracasos y los excesos excesivos que ahora quieren legalizar y que ahora los priistas van a capitalizar. En Chicontepec, 12,000 pozos que costaron $1,500,000 cada pozo, es decir, 18,000 millones de dólares puestos por Pemex, más los costos de operación, que fueron 5,400 millones de dólares, en síntesis 23,400 millones de dólares puestos por Pemex para las compañías privadas, principalmente extranjeras, exploten las reservas en Chicontepec mediante contratos integrales que se llamó la tercera ronda. Actualmente está en marcha otra ronda más de autorizaciones, todas dadas por el actual Consejo de Administración de Pemex, y se trata de 6 áreas de reservas 3P que equivalen a 2,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Ello representa el 15% del total de las reservas de Chicontepec, cuya licitación es del año 2013, ya con el gobierno priista. En síntesis, se trata de que los negocios que a manos llenas hicieron los panistas y que quieren legalizar porque los hicieron violando la Constitución, ahora le toca el turno a los priistas, y que a manos llenas estos miles de millones de dólares que arroja nuestra principal petrolera se queden en los magnates. No se trata de hacerle un bien al país, se trata de perjudicar al país, porque otra falsa idea que se difunde es de que el conjunto de estas leyes son para la mejoría, para elevar el Producto Interno Bruto, pero en realidad se trata de beneficiar a unos cuantos funcionarios, a unos pocos magnates. Tenemos a un grupito de personas neoliberales en el poder
que se han venido adueñando de nuestras mayores riquezas, y esta vez se trata de la venta total de México. Gracias, senadora. Senador Isidro Pedraza. Antes, presidente, le solicitaría, Sí. si fuera tan amable de verificar el quórum, ya que el artículo 147 señala que para una reunión de comisión sea válida se requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus integrantes. En los casos de reuniones de comisiones unidas, el quórum se forma con la asistencia de la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de ellas. Yo le solicitaría, si fuera tan amable de convocar, ya que el hecho de que estemos en comisión permanente no es una excepción a esta regla señalada por el reglamento. Senador Isidro Pedraza. Presidente, yo solamente para invitar amablemente al senador Gracia a que si en este momento que están interviniendo los oradores y están en el uso de la palabra, como fue el caso de mi compañera senadora Dolores Padierna, rebasó un poco el tiempo, debería de haber una tolerancia en función de que todavía ni siquiera están presentes los miembros completos de esta comisión. Yo noto una ausencia completa de compañeros senadores del PAN y una buena ausencia de compañeros del PRI. Y en ese sentido, si es solamente por la formalidad de iniciar la hora de los trabajos, pero no darle el contenido y la importancia que reviste estos trabajos, considero que es equivocado el procedimiento. Por eso llamo la atención al senador Gracia, porque me parece que no es correcto. Y si está haciendo notar ahí el senador Rabín que no hay quórum, pues yo creo que esa es parte de la función de ustedes como presidentes, revisar ese tema para que podamos darle realmente el contenido y la trascendencia a la discusión de estas reformas tan importantes para el país. Gracias. En atención a su comentario y antes de pasar a lo que solicita el senador Salazar, yo le diría que la tolerancia ha sido muy amplia. Las intervenciones han sido de 15, 14, 23, 18, 20, 21 minutos y no ha habido el ánimo de que sea de otra manera. Y justamente para respetar el acuerdo que está en el formato, pues simplemente se señala cuando el tiempo pues ya se ha rebasado en demasía. Llevábamos 18 minutos de 10 minutos, no hay ninguna otra intención, senador. Si me permiten, sí, senador. Mi compañero el senador Rabín Rana ha pedido… A eso iba. Solamente para hacer una reflexión que tiene que ver con el planteamiento del senador Isidro. Se trata de que aquí vengamos a debatir. Es digamos, las comisiones unidas están pensadas en el contexto de la revisión de estos dictámenes para que podamos debatir. Me parece que el hecho de que tengamos aquí una ausencia total, por lo menos de Acción Nacional, no veo a nadie, no veo a nadie del Verde, celebro que haya algunos senadores de su partido, pero ayer quedaron pendientes cuestiones que se supone que permiten contrastar las posiciones. Todo el debate que hemos dado en estos 2 últimos días es con la posición de que garanticemos el contraste de posiciones. No se trata solamente de que vengamos a exponer lo que nosotros opinamos, sino de que haya posiciones, como merece un tema de esta naturaleza, pues que permitan ir confrontando lo que ustedes piensan que es positivo del dictamen con respecto a lo que nosotros pensamos. Ayer el senador Lavalle no me quiso responder, ¿sí? Dijo que sí me iba a responder y después se fue. Yo llegué hoy temprano esperando que usted estuviera pues animado y ocupado en que pudiéramos sostener ese debate. ¿Qué opina del fracking? Por ejemplo, yo no sé qué opina el senador Gracia, si está a favor o en contra del fracking, ¿sí o no? Bueno, a mí me interesaría mucho poder contrastar para no estar haciendo soliloquios, señor presidente, de tal manera que le pido que podamos verificar quórum. En caso de que no haya, pues que tengamos una convocatoria seria para que hagamos un debate de contrastes. Pueden ustedes tener la razón, pero también nosotros. Y el tema de un debate legislativo es que la gente que representamos sepa cuáles son las posiciones que estamos defendiendo. Es cuanto, señor presidente. ¿Ya? Bueno. Me voy a permitir dar lectura al artículo 146. Primero,
La asistencia a las reuniones de comisión se acredita por sus integrantes presentes mediante registro en el sistema electrónico. En caso necesario lo hacen con su firma. Segundo, se considera inasistencia a una reunión cuando el senador no registra su asistencia conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Asimismo, si no se encuentra presente durante las votaciones del proyecto de dictamen. Tercero, si no se encuentra presente durante las votaciones de proyectos de dictamen. Tercero, la inasistencia, según la causa que la motiva, se justifica por escrita ante el presidente de la Junta Directiva en forma previa o dentro de los 5 días hábiles posteriores a la reunión convocada, con la presentación, en su caso, del instrumento probatorio. Hay constancia, compañeras y compañeros senadores, del registro de firmas cuando iniciamos. Estamos en sesión permanente, así se acordó en el pleno de ambas comisiones. Desde que iniciamos esta sesión, el senador Bartlett manifestó su molestia por la ausencia. No era el caso de todos los que estamos aquí presentes. El día de ayer, senadores, se convocó para que iniciáramos hoy a las 9 de la mañana. Y por el respeto a la puntualidad de un número de legisladores, dimos inicio a una ronda que se suspendió el día de ayer. Senador Ríos Peter, yo no puedo contestarle si alguien le quiere contestar sus cuestionamientos o no. Me parece que está en su derecho usted de preguntarlos y plantearlos, pero también los legisladores están en su derecho de contestarle o no. Esa es una circunstancia y mucho menos si a quien usted acaba de aludir no se encuentra presente. Senador Bartlett, creo que quiere hablar. Presidente, es evidente que ustedes no respetan nada. No respetan la Constitución, los reglamentos, nada. Usted inició esta sesión de una manera ridícula y le dije que era una farsa, que estuviéramos 3 senadores. Y usted cambió además, por eso le digo que no respeta usted nada, y los que lo apoyan y sostienen para que esté usted en esta actitud soberbia. La cita era a las 10 y usted se le dio la gana cambiarla a usted solito. Se le dio la gana ayer decir que iba a ser a las 9 cuando es a las 10 el acuerdo que ustedes impusieron. Así es que yo diría y les comento a mis compañeros senadores que estamos en contra de estas actitudes, que sigamos adelante. Van a seguirlo violando todo el tiempo. Van a seguir en esa actitud gangsteril e inaceptable. Entonces yo digo, ya no tiene caso discutir, que no se nos podemos pasar otra vez otros 2 días para que terminando todo vuelva a imponerlo. Así es que siga usted, señor presidente, apoyado por todos estos ilegales senadores. Vamos a terminar, sigamos adelante, vamos a ver quiénes participan, porque no tiene caso seguir discutiendo con alguien que no respeta la ley, la Constitución, la razón ni la decencia. Muchas gracias. Senador Ríos Peter. Sí, presidente, yo no intento que usted responda por otro senador. Yo estoy ilustrando un ejemplo que ocurrió el día de ayer y que tiene que ver con lo que me parece que es el espíritu de la comisión que usted preside hoy. Usted está presidiendo una comisión que está convocada no solamente para compartirle a la sociedad un trámite de formalidad, de que estemos aquí sentados, escuchándonos. Se trata de venir a debatir para construir un dictamen. Seguramente ustedes se sienten cómodos porque tienen la mayoría y lo habrán de votar. Pero hemos insistido en que este debate requiere de contraste frente a la sociedad. Precisamente por eso, primero que nada, estoy ofreciendo una ilustración. Claro, no espero tampoco que el senador Gracia me vaya a responder, pero pues obviamente lo pongo en representación de un senador de su partido que no está. Yo le quisiera pedir, yo no comparto con mi compañero Manuel Bartlett, creo que hay que apegarnos a lo que señala el reglamento. Usted acaba de leer una serie de precisiones respecto a que hay firmas. Yo quisiera que usted me dijera en qué soporta, ¿no? En qué fundamento del reglamento soporta que no se puede verificar quórum. Porque lo que usted está diciendo es pues que podría haber una ausencia total, usted estar sentado solamente frente a la cámara leyendo hojas y entonces que tendría la misma validez. Por el contrario, me parece que
la mínima racionalidad de lo que significa que una comisión esté trabajando, pues es que esté establecida de manera plena, no solamente con firmas, sino que la gente esté asistiendo. Entonces, mi pregunta es concreta: ¿en qué fundamenta usted que no se pueda verificar quórum aun cuando se esté en comisión permanente? Gracias, ¿Qué senador. artículo? Me han solicitado el uso de la palabra el senador Isidro Pedraza, el senador Alejandro Encinas y el senador Rabindranath Salazar. Y su servidor, senador Penchinado. Senador Pedraza. Gracias, señor presidente. Mire, a mí me preocupó mucho la última parte de la argumentación del senador Bartlett en términos de que este es un bandidaje y que se está trabajando con una completa discusión a violar los reglamentos. Yo creo que una de las cuestiones que hemos procurado y que debe de quedar muy clara y establecida en este Senado es que tenemos que ajustarnos a las normas, los que vamos a generar una norma de carácter jurídico, y que esto no puede sentar un precedente en esos términos. Muy grave que tengamos que dar constancia de ese tipo de violaciones. La preocupación nuestra no está solamente en desahogar lo que tenemos que proponer, en este caso particularmente los grupos parlamentarios del PT y del PRD, sino tiene que ver con que en realidad se dé un debate en términos de los enfoques que tenemos acerca de lo que significa esta reforma energética. Por eso llama la preocupación la ausencia de compañeros senadores del grupo parlamentario del PAN y del PRI que hoy notablemente, notoriamente, no están haciendo quórum. Esa es la parte que a mí me preocupa, y que de esa manera yo solicito que haga usted una excitativa a los grupos parlamentarios de las comisiones que están aquí para que se integren, y que si en este sentido algún orador de los que estamos allá anotados, pues podemos disponer de más tiempo, pues nos dejen hablar, porque finalmente una de las cosas que tenemos casi ya en esta sesión es un derecho de catarsis, donde tenemos que decir particularmente nuestros enfoques, nuestras valoraciones en términos de la percepción de lo que tienen sobre esta propuesta de conjunto de leyes en el sentido de darle solidez a un régimen energético en nuestro país. Por eso, yo sí creo que es importante que se llame a los integrantes de esta comisión, que se truene la chicharra, que de alguna manera se haga saber, que hagamos un receso en lo que estos integran, pues para que podamos darle formalidad a los trabajos, señor senador. Creo que la importancia que tiene, vale la pena que hagamos los esfuerzos necesarios para legitimar este proceso, no para deslegitimarlo. Gracias, senador Pedraza. Tiene la palabra el senador Alejandro Encinas. Sí, con todo respeto. Bueno, hemos pasado 2 días destinando una gran cantidad de nuestro tiempo en la discusión de procedimientos y de temas reglamentarios. Ya se tomó una decisión que nosotros no compartimos, porque consideramos viola flagrantemente la ley orgánica del Congreso y el reglamento. Y estamos, lo decía ayer el senador Bartlett, aquí bajo protesta, pero manifestando y dando a conocer nuestras opiniones. Yo creo que si tanta preocupación les da el apego al tiempo, pues entonces apeguémonos plenamente al reglamento. Pero si ni siquiera por el quórum o para el debate hay presencia de otros legisladores, que además en muchos casos, como el caso del señor José Luis Preciado, pues no tiene ningún sentido que esté presente porque pues no tiene ni ideas ni argumentos que presentar. Él dice que está en una mesa paralela, no de negociación, sino en una mesa de negocios, pues allá él. Pero nosotros, aunque sea un soliloquio, vamos a estar cumpliendo con nuestra responsabilidad y a fijar nuestras posiciones. Que quede claro, podrá el PAN ausentarse y tener aquí un representante cubriendo el expediente. Qué bueno que hay senadores del PRI. Y esperemos que haya debate. Si no lo hay, pues ni modo. Vamos a seguir aquí y en el Pleno planteando todas y cada una de estas posiciones, porque sabemos que ni los vamos a convencer, ni vamos a ganar la votación,
pero sí queremos que quien nos sigue en el canal del Congreso, la opinión pública, conozca de qué se trata este negocio y que al mismo tiempo conozca y diferencie las posiciones que existen dentro del Senado de la República. El senador Salazar. Presidente, nuevamente para solicitarle amablemente puedan verificar el quórum legal. Y es muy claro, una cosa es lo que leíste, senador, respecto de las firmas, y otra cosa es el quórum. Voy a repetir el artículo 147. Para que una reunión de comisión sea válida, se requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus integrantes. En los casos de reuniones de comisiones unidas, el quórum se forma con la asistencia de la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de ellas. El hecho de que no estén presentes legisladores del PAN o integrantes también del PRI evita la posibilidad de que se puedan ir dando los debates respectivos. El día de ayer se quedaron pendientes varias preguntas al senador Lavalle, y el hecho de que no esté aquí pues impide la posibilidad de que se dé este debate. Yo le solicito nuevamente se verifique el quórum legal para poder seguir con la reunión. Gracias, senador. El senador Barbosa. Ahí está. Sí, presidente. A ver, parece que ya hay un ánimo de que todos entremos a debatir los contenidos y estamos desde ayer hablando de ello. La discusión en lo general. No la obstruya, presidente, queriendo violar el procedimiento. Es al revés de cómo se puede plantear desde el lado de ustedes. Una sesión permanente es cuando se instala la misma para poder ser citada en cualquier momento, ya sin previa convocatoria. Esa es la sesión permanente, la que una vez citada por los asuntos que se van a tratar ya no requieren previa convocatoria para volver a instalarse. Esa es la sesión permanente. Todas las sesiones, las ordinarias, las que empiezan y terminan en la fecha citada o las permanentes, en todas ellas deben de sesionar con el quórum, por favor. Es elemental esa interpretación del artículo 147, pero lo que no puede usted pensar es que puede hacer del procedimiento lo que usted quiera. Eso no puede ser, presidente, porque esa es obstrucción legislativa. Y yo lo invito, que si ya hay quórum, no pasa nada, adelante, ya hay quórum y se sigue la discusión, pero no podemos pensar que usted decide el procedimiento y que un comportamiento y aspectos de me vale la ley, me vale porque con mi mayoría la voy salvando, podamos nosotros admitir este trato, presidente, por favor. De verdad, es elemental. Sesión permanente es cuando no requiere ninguna otra convocatoria, solamente se cita, solamente se cita. Todas las sesiones requieren quórum para seguir instaladas, todas, en términos del 147 del reglamento. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Zoe Robledo. Muchas gracias, senador Penchina. Simplemente para reiterar lo que acaba de decir el coordinador sobre cómo se entiende qué es una sesión permanente. Efectivamente, la lógica de la sesión permanente es la convocatoria a la sesión. Ustedes no han tenido que emitir convocatoria a los integrantes de las comisiones unidas, dado que estamos en sesión permanente. Leyó no sé por qué razón el 146, pero yo le leería el 147 también, que dice que para que una reunión de comisiones sea válida se requiere de la asistencia de la mayoría absoluta de los integrantes, no de su registro en el momento que usted lo solicitó. Para la interpretación de usted, senador Penchina, de este reglamento, el hecho de que usted estuviera presidiendo una comisión solo, con este salón vacío, sería suficiente para llevar a cabo la sesión. Ahora, déjenme decirle, porque acaba de comentarme que están todos los senadores del PRI, eso es falso. ¿Está usted, senador David Penchina? No está el senador Salvador Vega, está el senador Rabindranath, no está el senador Carlos Romero, está el senador Óscar Román Rosas, está el senador Ernesto Gándara, no está el senador Ascensión Orihuela, está el senador Héctor Yunes, no está el senador Francisco Domínguez, no está el senador Jorge Luis Lavalle Mauri,
no está el senador Francisco García Cabeza de Vaca, no está efectivamente el senador Fernando Mayans ni el senador Adán Augusto, no está la senadora Ninfa Salinas, está el senador Manuel Bartlett, está el senador Raúl Gracia, está el senador Miguel Ángel Chico, está su servidor, no está el senador Burgos, ni está la senadora Sonia Mendoza Díaz. Hay 9 de 20, pero en la Comisión de Energía hay solamente 6 de 15. No podemos llevar a cabo esta sesión. Ahora, déjeme decirle una cosa adicional, para que estemos claros, ¿cuándo va a usar usted el reglamento y cuándo va a usar sus acuerdos? Porque modificó el horario que se habían votado ustedes para llevar a cabo estas sesiones ya en 2 ocasiones. Habían votado que las sesiones serían a partir de las 11 de la mañana. Ayer citó a las 10, hoy citó a las 9. Si quiere, cítenos mañana a las 8 y pasado a las 7. Pero hágalo conforme a su propio reglamento, por favor. Sean respetuosos de lo que firman y de lo que proponen. Usted aquí en el considerando B dice: cualquier modificación de la propuesta de calendario de dictaminación será discutida y resuelta por las juntas directivas de las comisiones de energía y estudios legislativos. Explíqueme cuándo usted asumió todas las facultades y competencias de las juntas directivas. Porque en ningún momento yo, como integrante de una junta directiva, he sido consultado si podemos modificar el calendario y los horarios. Entonces, senador, esto no se trata de utilizar el reglamento para generar una mayoría virtual, porque firmaron, y como firmaron, su firma avala y acredita su presencia y su participación en este debate. Eso es totalmente irracional. Los senadores deben de estar aquí para debatir. Ese es el compromiso que ustedes hicieron. Si el PAN tiene otros asuntos más importantes que atender en otras mesas y con otras motivaciones, pues bueno, entonces con todo gusto los esperamos a que terminen esa negociación, esa mesa de póker que juegan, y después empezamos a sesionar. Yo le tengo reconocimiento al senador Gracia, que a pesar de que su partido no está presente, viene aquí a presidir. Sin embargo, el resto, pues no puedo hablar por ellos y nadie puede contestar por ellos porque simplemente no están. Apéguense a su acuerdo por lo menos, apéguense al reglamento y por favor, la próxima modificación de calendario o de horarios, hágala conforme a lo que aprobaron. Hágala conforme a su propia opinión, no se estén desdiciendo o autoviolando en sus propios acuerdos. Es una respetuosísima solicitud. La senadora Sansores. Sonido, gracias. Para insistir en esta burla evidente. Se supone que aquí tendremos que estar hasta el día 23. Yo no formo parte de ninguna de estas honrosas comisiones, pero tengo el interés de darle seguimiento. Y realmente me asombra ver la falta de interés que hay, pues por parte de los legisladores de tanto del PAN como del PRI, y que todo se ha terminado en una escenografía. Y aquí nos van a tener hasta el 23 supuestamente discutiendo este dictamen y legitimando, que después van a decir tantos días hubo debate. ¿Cuál debate? Mire, las palabras del senador Preciado ayer fueron evidentes. Yo me voy a otra mesa, ¿no? Yo me voy al negocio, al business, con el gobierno. Ustedes quédense, pobrecitos, hablando y en sus catarsis y en sus pataleos. Usted que el primer día estaba en la enjundia, hasta mansito se volvió, ya permite lo que sea. Y si estamos aquí, si seguimos aquí solamente por el canal del Congreso, por tener aunque sea un punto un espacio de expresión para los ciudadanos y que sepan de qué se trata este despojo y esta puñalada trapera que se le está dando al pueblo de México. Es por lo que estamos, pero la verdad ni los necesitamos. Yo propongo, digo, ¿por qué mejor no nos juntamos todos los compañeros de izquierda, los que queremos informar la verdad a los ciudadanos, no esos spots pagados millonarios, porque aparte de los que les leí ayer, esos son los de la CENER. Pero ya tengo los contratos de presidencia y esos son todavía más jugosos.
pues que nos den un espacio, que nos den el canal del Congreso y nos distribuimos los tiempos y no tendremos sus interrupciones, que para hechos que nos lo niega, que el tiempo que se le acabó. Por favor, eso es inútil la presencia de ustedes, pero además empiece por respetar lo mínimo. Tiene que haber quórum y esto ustedes lo dan por alto, como dan por alto el respeto a los legisladores. Ustedes son gesticuladores, no son legisladores. Yo no sé de veras qué están haciendo aquí. Gracias, senadora, por sus comentarios. El senador Raúl Gracia. Gracias. Bueno, empezaré, porque fueron varios los puntos señalados a mi persona. El tema de fracking lo he señalado ya en diferentes ocasiones, pero abundaré cuando me toque usar la tribuna en mi posicionamiento al efecto y me sostendré en lo que he dicho históricamente, no tengan duda al efecto. Sí pido respeto para mi grupo parlamentario, pido respeto para mi coordinador. Cada grupo parlamentario tiene derecho a realizar las condiciones que consideren lo mejor, como lo han hecho cada uno en diferentes temas, y no voy a ahondar en cada uno de estos temas. Senadora, hemos escuchado con atención la posición de cada quien. Yo le rogaría que permitiéramos que el senador Gracia... Sí. Gracias, senador. Okay. Y ante ahí una prueba del respeto o no que se puede ofrecer. Entonces, entraré al tema de fondo que nos atañe en esta moción. Han leído con repetición el artículo 147 y lo hacen correctamente, porque el artículo 47 establece los requisitos formales legales para que exista una sesión válida de comisión. Dice, para que una reunión de comisión sea válida, se requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus integrantes. Eso no tenemos la menor duda. Ese punto se da. Se requiere la mayoría de la asistencia de los integrantes de las comisiones. Y el artículo 146, con toda claridad, establece qué se entiende por asistencia. Antes de darle lectura a este punto, voy a hacer señalamiento al tema de en sesión permanente. ¿Qué significa que una comisión esté en sesión permanente? Que aunque pueda ser en diferentes momentos, es una sola sesión. En consecuencia, no se requiere la cita correspondiente ni ningún otro requisito de una sesión nueva o novedosa. Estamos en una sola sesión. Tan es la misma sesión, la del día de hoy, la del día de ayer, la del día de antier, como será la del día de mañana y posteriores. Hasta ahí estamos de acuerdo. El artículo 146 dice claramente: la asistencia de las reuniones de comisiones se acredita por sus integrantes presentes mediante registro en el sistema electrónico, en caso necesario hacen confirma. Aquí tengo, por aquí tenía, la lista de asistencia de ambas comisiones. No, me permite terminar y con mucho gusto le acepto la pregunta. Aquí existen la lista de asistencia del senador David Penchina, del Salvador Vega, del Salvador Rabín Darranadat, del senador Oscar Román. No, ese no vino. No, aquí está la lista de asistencia. De la lista de asistencia. Por eso estoy hablando de la lista de asistencia. Espera. Yo nada más. Nos falta el senador Gándara. Nada más, presidente. A ver, permítame, senador. No, estamos hablando en serio. Permítanme. Nada más. Será lo que usted quiera, senadora. Nada más dejemos que termine su argumento y posteriormente, con todo gusto, les doy la palabra. ¿Puedo concluir? El senador Jorge Luis Lavalle Mauri, el senador Javier Cabeza de Vaca, el senador Fernando Enrique Mayans Canaval, el senador Ninfa Salinas Sada, el senador Manuel Barles Díaz, de la Comisión de Energía, obviamente son más de 8, hay quórum, y en la Comisión de Estudios Legislativos primera, el senador de La Voz, el senador Miguel Ángel Chico, el senador Zoé Robledo y el senador Enrique Burgos García. Efectivamente, ahorita no tenemos la presencia de 2 senadores del PRD de la Comisión de Energía, pero sí contamos con su asistencia. Voy a leer el artículo 146.
Si me escuchan, con muchísimo gusto podrían dimensionar el concepto normativo que estoy estableciendo. Permítanme. Le voy a dar, si me permiten. ¿Me permiten? Bueno, Respeto nada más, por favor. ¿Puedo hablar? Permíteme. No, creo que esto no se... Permíteme. Yo a todo mundo le voy a dar la palabra. Se la voy a aceptar al final. Espérame. El senador Gracia les ha dicho que al final acepta las preguntas. Las que quieran. Lo único que les pedimos es que permitan que acabe su argumento tal como ustedes... Ok. ¿Puedo terminar? Sí, los registro con mucho gusto. El artículo, no lo estoy inventando yo. Todos tenemos nuestra copia de este compendio. Viene el reglamento del Senado, el artículo 146. La asistencia a la reunión, aquí dice lo que dice asistencia, yo no lo estoy inventando. La asistencia a las reuniones de comisión se acredita por sus integrantes presentes mediante registro en el sistema electrónico. En caso necesario, lo hacen con firma. Y todavía establece, ahorita lo vuelvo a leer, ya lo leí, pero lo vuelvo a leer. Y el segundo párrafo dice cuándo se considera inasistencia. Es explícita la regla. Se considera inasistencia a una reunión cuando el senador no registra su asistencia conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Asimismo, si no se encuentra presente durante las votaciones del proyecto de dictámenes. Es decir, contamos la asistencia de origen en la lista. Obviamente aquí dice claramente que al momento de votación tendrá que existir esta misma en ese momento. El reglamento pueden coincidir o no, es legítimo, pero el reglamento textualmente establece cuáles son las condicionantes de asistencias para que las sesiones sean válidas y en este caso se cumplen cabalmente. Ojalá y todos estuvieran aquí presentes, ojalá los dos senadores del PRD pudieran venir, pero bueno, no me compete a mí. Ahora con mucho gusto le acepto la pregunta al senador del Estado de Hidalgo. El senador Isidro Pedraza va a preguntarle al senador Gracia, ¿tengo registrados para hechos al senador Ríos Peter, al senador Barbosa, al senador Rabindranath Salazar y al senador Zoé Robledo? ¿Es correcto? Y al senador Bartlett, permítanme, Zoé Robledo, el senador Bartlett, el senador Luis Sánchez y la senadora Dolores Padierna. Sí. Senador Isidro Pedraza, ¿quiere formular su pregunta? Te va a preguntar el... Por favor. Compañero senador, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, usted tiene la encomienda particular de vigilar que en esta comisión, en los trabajos que se desarrollan aquí, se vigile. Aquí tiene usted la función de revisar que se esté cumpliendo cabalmente con la legalidad en estas sesiones. Una de sus funciones es esa. Yo le pregunto, el orden en donde están presentados los artículos, primero, para decir cómo se fija la asistencia, y dos, que está descendiente o ascendiente, que es el 147, dice cómo funcionan y cómo sesionan las comisiones. En ese marco, ¿usted considera que tenemos atrofiado el cerebro para no entender de qué manera se instala y funciona una comisión y se está registrando la asistencia? Yo le quiero preguntar si tiene el registro de asistencia del día de hoy, particularmente porque el día de hoy es el que cuenta para que pueda funcionar o sesionar esta comisión. Espero que me hayan escuchado. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Me abstengo de comentar respecto a uno de los puntos para no faltar el respeto. En el segundo punto lo dejé claramente en mi primera intervención. A lo mejor no fui lo claro, lo explícito, o a lo mejor no fui atendido.
como bien se señaló por parte de ustedes, estamos en sesión permanente. Es un hecho ya reconocido, no está en debate. Y al ser sesión permanente, se trata de una sola sesión, con una sola lista de asistencia. Los siguientes momentos serán las diferentes votaciones que tengamos en esa sola sesión. Si yo, le agradezco que me recuerde mis funciones como parte de una comisión, no es únicamente mía, es de la comisión de la cual yo presido. Si yo como parte de esa comisión hiciera lo contrario a lo que dice este reglamento, que establece claramente cómo se define asistencia, no lo defino yo, lo define el reglamento, entonces sí estaría incumpliendo con mi responsabilidad. Pero bueno, creo que este debate sobre este tema es un microcosmos del debate de fondo sobre el sector energético. Cada quien escucha lo que quiere escuchar sin importar lo que dice la norma. Muchas gracias. Tiene la palabra, senador. Tiene la palabra. A ver, ¿la puedo complementar? Es una sola sesión, una sola lista de asistencia. Gracias. El senador Armando Ríos Peter, para hechos. Sí, muchas gracias, presidente. A mí me apena el cantinfleo del presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos, pero lo quiero citar por una razón. Es evidente que ustedes quieren interpretar el reglamento como a ustedes se les antoja. Es evidente que usted hace una serie de argucias a todas luces irracionales. Digo, que usted diga que que asisten personas, aunque sean de mi partido o del PRI o del PAN, por el simple hecho que tiene una firma, pero yo le pido a usted, como presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos, que me diga en qué artículo se niega expresamente que no se puede verificar quórum. Entonces, hagamos que el debate sea serio, porque desafortunadamente ustedes le han quitado seriedad. Han hecho desde hace 2 días lo que se les ha antojado en la interpretación del reglamento. Volvemos a querer dejar fehaciente que esa es la estrategia de ustedes. Querer hacer que la ley, que el reglamento y que el debate parlamentario sea a modo como ustedes quieren. Si nosotros lo que estamos pidiendo es debate, pues lo mínimamente que quisiéramos es que a quienes queremos argumentarles sobre el tema para poder dictaminar estén presentes. Usted nos está diciendo que están, cuando yo le pediría que viera las ausencias. Entonces, sin cantinfleos, sin argucias leguleyas, y perdón que lo diga así, dígame, ¿con base en qué estamos impedidos a exigir que haya quórum? No, bueno, pero le estoy preguntando, tiene toda la palabra, presidente. A ver, quórum, ya, quórum. Para alusiones, el senador Gracia. Perdón, senador Bartlett. Usted ya está en el registro. No, a ver. Perdón. Gracia va a contestar alusiones personales del senador Ríos Peter. Posteriormente, bueno, pregunte lo que sea, pero voy a contestar. Tengo registrados para hechos al senador Barbosa, al senador Rabindranath Salazar, al senador Zoé Robledo, al senador Manuel Bartlett, al senador Luis Sánchez y a la senadora Dolores Padilla. Ese es el registro que tengo. Okay. El párrafo segundo, no solamente el párrafo primero establece lo que es una asistencia, sino el párrafo segundo del artículo 146 establece qué se entiende por inasistencia y deja claro que hay 2 momentos en que se puede determinar la inasistencia, que obviamente el quórum es la asistencia que se requiere para que las sesiones sean válidas. Y voy a terminar. Y únicamente establece 2 momentos. El inicial, con la lista de asistencia, y uno secundario, que es las votaciones. En ningún momento establece de forma expresa, y una regla específica, hay que respetarla, la posibilidad de que esto sea durante la discusión. ¿Es lo que estoy diciendo? Tiene la palabra, permítame, senador. El senador Miguel Barbosa.
senador. Se registró el senador Ríos Peter, quien ya usó la palabra, Miguel Barbosa, Rabindranath Salazar, Zoé Robledo, Manuel Barlet, Luis Sánchez y Dolores Padierna. Otra vez se la leo. A ver, parece que ya llegó el senador que hacía falta para sesionar, don Carlos Romero. O sea, ya pueden dejar de actuar para impedir que se hubiera verificado el quórum. Pero de verdad ha sido grotesco el comportamiento de las presidencias de las Comisiones Unidas. Yo veo a dos abogados conduciendo esta sesión y no los veo en una interpretación de verdad que pueda ser lógica, elemental. A ver, Raúl, a ver, David, hablémonos como debe de ser. No pueden ustedes pensar que van a generar esta interpretación y van a imponerla. Los artículos, el capítulo sexto, en los artículos 146 y 147, regulan la asistencia y el quórum. Toda sesión, para que se inicie, tiene que contar con la asistencia necesaria, 50% más uno. El registro de asistencia, cuando hay registro electrónico, lo hacemos en el registro electrónico. Si no hubiere, puede pasarse una lista para firmas, como es el caso de las comisiones, ¿verdad? Eso que están presentando es el arranque de la sesión, la que se declaró en sesión permanente, necesaria para haberse instalado, pero no suficiente para quedarse instalada sin que haya quórum, por favor. Por favor. Digo, pero ya, Laida, perdón, ya no insistamos en algo que es un asunto que fue grotesco escucharlos en esa argumentación. Toda sesión, permanente o no, para seguir sus trabajos requiere de la asistencia necesaria y es 50% más uno. Muy fácil hubiera sido, David, muy fácil que hubieran arrancado hasta que hubiera el quórum, como luego ocurre, de que no hay quórum en el pleno y hasta que ya se establece, hasta entonces da inicio. No, aquí quisiste imponer el momento que tú quisieras, ¿verdad? Impusiste el momento sin quórum. No vamos a dejar que violentes el procedimiento, entiéndelo. No vamos a dejar atropellar el procedimiento y no se escuden en que vamos a debatir el contenido. Vamos a debatir el contenido, vamos a debatirlo. No sean obstructores, porque los que obstaculizan la discusión son ustedes con ese comportamiento. Así que ya llegó don Carlos, ya hay quórum, empecemos el debate. ¿Les parece? Ya consiguieron eso, ya impidieron que se revisara el quórum con un comportamiento grotesco. Me han solicitado hacer uso de la palabra para el mismo tema el senador Rabindranath Salazar. Ya no vamos a redundar en el asunto, ya hay el quórum, pero sí solicitarles a los dos presidentes que nos podamos conducir con seriedad y que podamos entonces elegir si vamos a regirnos por el reglamento o por el acuerdo que votaron mayoritariamente, pero que no estemos jugando bajo el criterio que estaba tratando de explicar el senador Raúl. Entonces, con él solito pudo haber arrancado la sesión. Es algo absurdo, es absurdo. Entonces, por favor, que sí nos conduzcamos con la legalidad y que no estemos cambiando de acuerdo a la conveniencia, el criterio. Hay un cuarto, el punto tercero en el párrafo B del acuerdo del 4 de junio que firmaron por mayoría, dice que cualquier modificación a la propuesta de calendario de dictaminación también será discutida y resuelta por las juntas directivas de las comisiones de energía y estudio legislativo. No dice que por su presidente o uno de los presidentes. Entonces, simplemente un llamado a que nos conduzcamos con legalidad y bueno, ya llegaron los compañeros, que pudiéramos ya iniciar. ¿Les cuento? Sí, con mucho gusto. Solicitarle de manera atenta que para efectos de dejar constancia del respeto al reglamento se levante la lista de asistencia del día de hoy y eso le va a dar la certeza y la fortaleza y la legitimidad al quórum que estamos peleando. Gracias, senador. Zoé Robledo, no se encuentra el senador Barlet. Este episodio más de ilegalidad de ustedes, solapados por una mayoría, es lo que es importante señalar. Les voy a decir por qué. Miren. Todo el proceso
de reforma constitucional fue violatorio constante uno tras otro. Está en la Suprema Corte, esperemos que la Suprema Corte cumpla su responsabilidad, lo digo ahorita aquí, en espera que decrete que esta reforma constitucional fue violatoria desde el inicio hasta el final. Pero los textos, las actitudes, las imposiciones reflejan dolo contra los habitantes de este país y contra los mexicanos. Hoy han hecho ustedes gala de cantinflismo y de falta de responsabilidad. Que quede constancia. Y vamos a seguir adelante, entendiendo que no van a cambiar, porque sería, dice Rabindranath, que espera que se porten bien. Yo le digo, no le pidas peras al olmo, compañero senador. Muchas gracias. Senador Yunes, ¿con qué objeto? Miren, yo creo que podríamos tomar la palabra y volver al debate y dejarla pasar, como hemos dejado pasar muchas ofensas que nos han expresado y que creo que no se valen. Al licenciado Bartlett en particular sabe que le tengo respeto y gratitud y él sabe el motivo. Pero no se vale que hace un momento nos ha llamado señalando hacia acá senadores ilegales. Hoy lo respetamos al señor Bartlett como respetamos a todos. Y yo procuro hacer uso de la palabra solo cuando creo que ya el límite ya llegó al exceso, como una vez lo hice aquí en este mismo lugar. Primero, con el respeto que le guardo, don Manuel, le ruego que este tipo de expresiones no las tenga para sus compañeros, sobre todo los que le respetamos y en lo personal quienes le guardamos afecto. Es un comentario primero. El segundo, que tiene que ver con este debate. A ver, nos podrá gustar o no, pero lo que dice el reglamento es lo que están justificando la mesa directiva, un compañero de un partido diferente al mío y el presidente Penchina. A ver, si no nos gusta, tenemos la facultad de modificarlo, pero yo no creo que ustedes, que lo han demostrado en muchos debates, son parlamentarios destacados, que saben interpretar la ley y los reglamentos. Aquí lo dice muy bien, podamos o no estar de acuerdo. Aparentemente para las cámaras de televisión puede sonar convincente, ¿cómo que hay la asistencia y no los ven? Sí, legalmente así es. De acuerdo al reglamento, los que no están presentes legalmente tienen legalmente asistencia, ¿no? Así lo dice aquí, no lo digo yo. Perdóname, Alejandro, perdóname, senador, así lo dice aquí, lo dice. Ya lo ha leído de manera reiterada el senador Gracia. Aquí dice que la asistencia es mediante registro en el sistema electrónico o con su firma, y que solamente no hay asistencia cuando no se encuentran en las votaciones de proyectos de dictamen. Así lo dice el 146, y el 147 habla de asistencia, no de presencia. Yo puedo estar de acuerdo con ustedes, hace un momento aquí lo comentábamos, compañeros senadores. Creo que lo que seguramente debemos cambiar es el reglamento. En ese sentido podría coincidir, y que el reglamento diga esto, que la asistencia sea una presencia física como la lógica lo dicta. Pero nosotros no hicimos este reglamento, ni ustedes ni nosotros, fueron legislaturas anteriores. Si no estamos de acuerdo en su momento, cambiémoslo, pero sí, ustedes que han dicho que respetemos la ley, podamos respetar esto mismo. Sí, con mucho gusto, senador. Permítame, senador, nada más para guardar el orden. ¿Acepta una pregunta del senador sí, con mucho Barbosa? Gusto. Senador Barbosa. Con el mismo comedimiento con el que se dirige a nosotros, la pregunta es, ¿está usted convencido que se está aplicando el reglamento al que aduce? ¿Ya concluyó? Sí, ya. Sí, a ver, absolutamente. Absolutamente. Y diré mis mismos argumentos. Le agradezco el comedimiento de la pregunta y se responde así. Estoy absolutamente convencido de que eso dice el reglamento, de que no me gusta tampoco, eso es diferente. Y yo mismo haré alguna propuesta en su momento para modificarlo, porque creo que para los que nos están viendo da la apariencia que tienen ustedes la razón jurídica. La razón jurídica no.
Es mi opinión, con todo respeto. Gracias, senador. Gracias. Yunes, muchas gracias, senador Barbosa. El senador Luis Sánchez. Perdón. Para alusiones personales antes, senador Sánchez, si me lo permite el senador Bartlett. Sí. Yo agradezco los conceptos del senador Yunes, a quien yo también respeto. Lo conozco bien, es un hombre honesto. No voy a discutir nuevamente lo que discutimos. No es así, el reglamento está violado. Ahora vamos a hablar de actitudes y de posiciones en el Congreso. Yo le quiero decir a usted, señor senador, que lo que han venido haciendo es indignante. Si violan reglas, si imponen, si se burlan, si actúan con una soberbia como lo hemos visto, no puede usted pedir un respeto caballeroso cuando no hay caballerosidad en quienes están manejando este proceso. Hemos estado en sesiones una tras otra en donde abusando de que hay ese contubernio entre el PRI y el PAN que llega al escándalo y a la vergüenza de lo que vino a decir Preciado aquí se fue. Eso es indignante. No han respetado a las minorías, señor senador Yunes. Y si no hay respeto a las minorías, lo he dicho, y es una frase filosófica, cuando no se respeta la ley, las mayorías es una banda de malhechores. Le voy a dar la cita a todos ustedes para que la conserven en sus escritorios. No es posible que estemos soportando la soberbia de esta mayoría que aplasta, que no permite el debate, que hace trampa, ¿verdad?, que se ausenta, como la Valle ayer, que echa una serie de cosas de mentiras y no se quedó a discutir, y que hayamos empezado, señor senador Yunes, aquí hoy, había 3 senadores. Entonces, comprenda usted, con todo el respeto que le tengo, que no es posible mantener una actitud flemática cuando estamos confrontando una violación permanente, una mayoría hechiza que está destruyendo al país y que además se está imponiendo aquí. Y yo digo, lo que estamos viviendo es una falta de Estado de Derecho, ¿verdad? Este Congreso está al servicio de intereses extranjeros, lo digo con todo respeto a quienes lo apoyen o no lo apoyen. De manera que, permítame usted que le diga esto, no se puede ser flemático y estar esperando a que sigan en esta actitud y no señalarse, porque si no lo señalamos, vamos a estar aceptando que aplasten a la minoría con esa actitud socarrona y burlona del señor Penchina, del señor García y de quienes le acompañan aquí. Es un insulto que no podemos permitir. De manera que si respetan los reglamentos, vamos a bajar el tono. Si no, seguiremos con este tono. Muchas gracias. El senador Gracia me ha pedido la palabra para hechos. Creo que podemos coincidir o diferir en argumentos. Eso es legítimo en un parlamento. Pero lo mínimo que se puede pedir es respeto. Y lo dijo claramente mi grupo parlamentario de por qué no asistir a estas reuniones. Porque estamos ante la ofensa permanente de un grupo parlamentario o de una ideología. Nosotros estamos dispuestos a dar el debate y establecerlo con argumentos. Un servidor está aquí porque es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, pero honestamente, este día y fracción que me ha tocado estar aquí, no me queda más que darle la razón a mi grupo parlamentario de sus razones por las cuales no estar aquí. Y queda claro que esto busca ser aprovechado por el PRD con 2 ausencias claras de sus senadores de la Comisión de Energía. Yo le pido al PRD que por favor establezcamos un debate, nos dejemos de el debate de forma que ha llevado 3/4 partes de estos días
y lleguemos al fondo con tiempos sensatos, con argumentos sensatos, no repitiendo al infinito lo mismo y lo mismo. Si no, yo estaré en la necesidad de acompañar a mi grupo parlamentario. Senador Luis Sánchez. Sí, lo registro. Sí, presidente, yo al igual que el senador Yunes pocas veces tomo la palabra. Pocas veces. Y siempre lo hago con respeto. Pero hoy, ante esta indignación, no puedo más que señalar lo grotesco de esta actitud. El senador Gracia tiene todo derecho de ignorar el reglamento. Sí, puede ignorarlo, puede no conocerlo. Lo que no tiene derecho es a tratar de tomarnos el pelo aquí. No se sostiene, senador Gracia, no se sostiene con nada sus argumentos. El reglamento no presenta duda ninguna. Ya se dijo aquí, no es posible que haya una asistencia real y otra virtual. No es posible que hace 3 días se haya levantado una lista y esa lista pretendan ustedes hacerla valer todos los días. No es así. En la vida parlamentaria tenemos que ser serios, respetuosos de nosotros mismos. Y esto no está en la actitud de ustedes. Yo entiendo que tienen la encomienda de sus fracciones de sacar este dictamen. Lo entiendo perfectamente. Nada más que ustedes están cayendo en una actitud que incluso llega al ridículo. Sus fracciones tienen la obligación no solamente de darles la encomienda, sino de respaldarles con la asistencia de sus legisladores. Lo que no existe, bueno, hasta hace unos pocos minutos. Y esto de que el senador coordinador del PAN se fue porque se ofende por lo que nosotros decimos, no. Esto es falso, se fue, lo dijo él, porque está negociando allá afuera lo que se debiera estar legislando aquí. Lo confesó que se iba a una mesa allá afuera con el gobierno federal. Entonces, por favor, yo les pido, seamos serios y respetemos este reglamento. No había quórum, ya lo hay, continuemos entonces. La senadora Dolores Padierna. Ok. El senador Isidro Pedraza. Gracias, señor presidente. Usted ha hecho un llamado a que inauguremos los trabajos sobre la base de iniciar el debate. Pero realmente la actitud nuestra, que no ha sido valorada, ha sido una plena disposición para sentarnos a confrontar la posición política que defendemos y que vemos en contra de estas reformas energéticas. Y esta disposición se ve frustrada cuando se están aplicando actitudes y criterios, como bien lo señalaba el senador Bartlett, que van en contra de la legalidad y de la legitimidad y de la convivencia parlamentaria. Por eso, cuando tenemos que llamar a la presencia de los integrantes de las Comisiones Unidas, no es en función a que tengamos bultos presentes en el Senado, está en función de que realmente se defiendan posiciones políticas. No se puede llegar a este contraste
de planteamientos con un salón vacío. Pero llega el absurdo cuando usted mismo hace rato reconvenía a la senadora Dolores por el uso del tiempo, pues cuando no hay ni siquiera el mayor interés de los demás por estar presentes, pues cuando alguien tiene una argumentación que tiene que abundar, pues habría que dejarle el uso de la palabra en ese sentido, porque es lo que hemos querido hacer. Hemos peleado con ustedes por la forma, yo no sé, arrogante, de que han querido imponer un método para discutir aquí que aplasta y coarta las libertades de los legisladores en este recinto. Y por eso, insistir y reiterar en cada momento que hay que regresar a la normalidad parlamentaria, pues va a ser un reclamo vigente que tendremos en esta sala. O sea, no podemos nosotros ir convalidando estas acciones. Pues, señor presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos, usted nos llama a esto, pero las condiciones también hay que brindarlas y proponerlas y generarlas. Creo que a veces se puede uno exceder en los calificativos y en las descalificaciones frente a conductas, pero de alguna forma es necesario llamar la atención para regresar a la normalidad parlamentaria. Por eso la preocupación nuestra, aquí estamos, venimos a discutir, y no es dilatar esto, es la necesidad particularmente de que el pueblo contraste, aunque digan que nadie ve este canal, que aunque digan que la audiencia no llega a los mexicanos y que nadie nos va a estar escuchando y viendo, no nos importa. Hay que hacer el esfuerzo responsable y la obligación que tenemos en este recinto para poder puntualizar y profundizar nuestros puntos de vista, porque esa es la riqueza y eso es lo que viste a un parlamento y esa es la sustancia en la discusión de los dictámenes. Por eso la preocupación, por eso el señalamiento. Yo le hice una petición al senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía, de que levantara la lista de asistencia del día de hoy. En todas las comisiones, si ustedes han actuado en comisiones, al inicio de cada sesión se levanta una lista de asistencia y efectivamente cuando no es electrónico se hace por la vía escrita en los términos del artículo 146. Se lo vuelvo a solicitar para que haya constancia de la legalidad y la legitimidad de los trabajos de esta sesión. Muchas gracias. Gracias, senador Pedraza. Finalmente, para este asunto, el senador Ascensión Orihuela, para poder dar paso a la participación del senador Manuel Camacho. Gracias, señor presidente. Bien, pues hemos estado escuchando los planteamientos de un buen número de compañeros senadores. Creo que algunas cosas con razón se han planteado. Creo que ha quedado claro que en el Parlamento de México y en cualquier otro parlamento se establecen estrategias permanentes por los grupos parlamentarios. Hemos visto cómo grupos parlamentarios dejan de estar presentes solamente omitiendo su voto en sesiones formales, aún estando ahí. Hemos visto cómo diferentes grupos o senadores establecen estrategias de acuerdo a su interés. Esta sesión no va más allá de eso, de estrategias de los grupos parlamentarios para hacer sentir o plantear cosas que les incomodan o cosas que quieren resaltar. Me gusta mucho el planteamiento del senador Barbosa cuando dice, bueno, reclamábamos quórum, ya lo hay, sigamos adelante. Creo que es un momento oportuno para atender los reclamos que aquí se han establecido. No me gusta, por supuesto, las descalificaciones que creo que ninguna persona merece, sobre todo cuando se intenta establecer falta de patriotismo o entrega a otras condiciones de intereses nacionales. Creo que eso está fuera de orden. No creo, bueno, yo ni lo valoro, pero me parece que no son términos para un parlamento y para una reunión como esta. Yo diría que
Aceptemos las estrategias de los grupos parlamentarios. Ayer el Partido Acción Nacional planteó una estrategia que hace. Me sorprende la reacción cuando pues es una praxis que con quien hace una iniciativa se discuta por los grupos parlamentarios. Es una praxis que hemos seguido todos los grupos parlamentarios. A lo mejor ahora no les gusta, bueno, pues está bien que lo reclamen, pero creo que es momento de atender lo que el senador Barbosa planteó. Asumamos con toda responsabilidad la sesión, sigamos adelante y yo espero que podamos en los trabajos que conduce hoy el senador Penchina y el senador Gracia atender los intereses de todos los grupos parlamentarios y particularmente el interés del pueblo de México, que espera que podamos salir adelante a favor o en contra con estas reformas que el presidente Peña ha planteado ya. Así es que, señor presidente Penchina, yo sugiero que atendamos el pronunciamiento del senador Barbosa y sigamos adelante con los trabajos. Gracias, senador. Si no tienen inconveniente, le daría yo el uso de la palabra hasta por 10 minutos al senador Manuel Camacho en contra, en lo general, del proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos. Por favor, senador. Gracias, señor presidente, senadoras, senadores. Hay una decisión política del más alto nivel para que no haya debate. ¿Por qué, si ya lograron la reforma constitucional, si tienen en las dos cámaras una mayoría amplísima, le siguen temiendo al debate? La reforma energética para abrir el petróleo y la electricidad a la inversión privada es la acción más importante del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. No obstante su trascendencia, ha sido reservada como si se tratara de un secreto de Estado en tiempos de guerra. Primero se dijo que no habría reforma constitucional del 27 y 28. La hubo. Se descalificó a la prensa financiera internacional que la dio a conocer. Se aprobó sin debate verdadero con la introducción de documentos secretos en horas de la madrugada y sin debate alguno en los congresos estatales. Se hizo con el respaldo de una propaganda engañosa, excesiva y nada transparente en sus costos. Una vez logrado el objetivo político de cambiar la Constitución, para la aprobación de las leyes persiste la misma negación al debate. Todo se ha guardado con hermetismo y ahora se pretende sea aprobado sin discusión en los medios de comunicación. Lo lograrán en virtud de los pactos que en la oscuridad se han hecho, pero nunca podrán decir que lo hicieron de cara a la nación. No podrán quitarse encima la acusación de falta de transparencia y vulneración del procedimiento parlamentario. Las dudas permanecerán. ¿Por qué en el asunto más delicado se cerraron al diálogo? ¿Qué le ocultan al pueblo de México? La reforma energética carecerá de legitimidad. La única manera de conseguirla a estas alturas sería mediante la consulta popular y sin embargo ustedes se han empecinado también en quitarle ese derecho a los ciudadanos. Al carecer de toda legitimidad les queda el argumento de la eficacia, decir que con su fórmula se podrán lograr resultados. Han dicho que bajarán los precios de la electricidad y el gas, de los fertilizantes y los alimentos, que para 2018 crearán 500,000 nuevos empleos permanentes, que lograrán subir la plataforma energética en 3 millones de barriles en 2018 y que para 2025 habrán creado 2,5 millones de empleos adicionales. Los especialistas más serios, incluso quienes están en favor de la reforma, no creen que se puedan lograr esos resultados en tiempos tan cortos. Es previsible que con el tiempo aumente la inversión, pero todo indica que no será con el calendario que ustedes prevén ni con los beneficios que suponen. Las leyes que desean aprobar adolecen de severas limitaciones. 1. La meta de producción que establecen para 2018
es inalcanzable en base a la información hoy existente. Ha sido importante que se frene la caída que se provocó por el agotamiento de Cantarell, pero se está lejos de sostener los crecimientos anunciados. La plataforma de 3 millones es una plataforma política, es una meta fincada en reservas que hoy no existen. Es política porque saben que el calendario electoral se les vendrá encima y chocará con las expectativas no realizadas. 2. Aún con mayor potencial, habrá que superar diversos obstáculos no resueltos. La disminución en la demanda norteamericana de crudo pesado, la falta de configuración de nuestras refinerías, los serios problemas de construcción de infraestructuras portuarias, de ductos y de distribución. Será prácticamente imposible que el gobierno cumpla con todos sus ofrecimientos sociales, más allá de que anuncie algún programa demagógico sostenido con recursos fiscales para mostrar al final, entre comillas, que se han cumplido los compromisos. 3. Hay un conflicto fiscal no resuelto. Para que los inversionistas extranjeros inviertan, tendrán que tener un régimen menos duro que el de Pemex. Si eso ocurre, ¿quién, cómo y cuándo compensará los ingresos fiscales declinantes? Los ingresos que se obtengan al momento de la firma del contrato serán reducidos para no ahuyentar a la inversión, mientras que los ingresos por la explotación llevarán más tiempo que el previsto y podrían terminar siendo menores a los esperados. ¿Qué garantiza que la recuperación de costos no termine por disminuir aún más la renta petrolera para el país? ¿Cómo harán compatibles esos hechos con su dicho de que se reducirá la carga fiscal de Pemex y la intervención de Hacienda? 4. Los problemas internos de Pemex, eficiencia, transparencia, relaciones laborales, pasivo laboral, contratismo, no están resueltos. ¿Por qué habría que esperar un comportamiento diferente si persisten los mismos problemas que se buscan resolver? 5. La administración pública no cuenta con los cuadros profesionales indispensables para que las secretarías responsables y las comisiones reguladoras desempeñen su papel con la necesaria eficacia. Se parte de organismos pequeñísimos y con bajo nivel dentro de la administración pública, de secretarías que, a diferencia de Hacienda y el Banco de México o INEGI, no han formado cuadros y ahora se les pedirá que resuelvan todo de golpe, frente a muchos hechos desconocidos, sin formación suficiente y bajo la presión de intereses experimentados y duros que lógicamente buscarán maximizar sus utilidades. 6. La reforma eléctrica está aún menos desarrollada que la energética. A ojos de los inversionistas persisten muchos puntos oscuros que, de no resolverse, la dilatarán y con graves daños para el país. 7. La extracción del gas shale en el noreste reviste obstáculos que al menos la retrasarán. Los problemas no resueltos de dominio de la tierra, disponibilidad de agua, resistencia de las comunidades, reacción de los ecologistas, presencia del crimen organizado, no se pueden resolver en la legislación, que en algunos casos podría incluso complicarlos. El Fondo Mexicano del Petróleo no es un fondo para el desarrollo, es un instrumento de pago para las petroleras, nada más lejos del Fondo Noruego, donde las decisiones principales las toma el Parlamento, se ahorra para el futuro y no existe presión fiscal. Aquí se concentran las decisiones en el Ejecutivo sin posibilidad efectiva de rendición de cuentas. 9. Los cálculos que ha hecho el gobierno se sustentan en una lógica dogmática, donde se concluye que la economía no crece por falta de reformas y que la reforma energética traerá jauja a México. Otra vez, el espejismo de la riqueza nacional, igual que las otras propuestas del pasado, que la de los Borbones, la del porfirismo, la de López Portillo y de las reformas liberales que desde hace 30 años no han resuelto el problema del crecimiento y la cohesión social. 10. El calendario político de su implementación tiene severas deficiencias. Está de por medio la solicitud de los ciudadanos de que la reforma sea llevada a consulta popular. Se sabe que el gobierno hará todo lo posible para evitarla. Lo que no se sabe es el tamaño del costo
que esa decisión podría tener para la Suprema Corte de Justicia, quien hace descansar su legitimidad en el paradigma del respeto a los derechos humanos. Tampoco se puede anticipar qué efectos tendría en el futuro un cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso, particularmente por lo que toca a la posibilidad de modificar los actuales términos fiscales. Ustedes ya tienen todo decidido, pactado. Se rehúsan a un debate en los medios abiertos. Se han negado hasta ahora hasta los 10 minutos en la televisión solicitados. Estarán legislando a espaldas del pueblo. Senadoras, senadores, para terminar les pregunto, ¿es tanta la debilidad de sus argumentos que aún teniendo mayoría ni siquiera aceptan que las leyes se discutan y se perfeccionen en esta Cámara? ¿Por qué tanto temor al debate? Hay una sola explicación. Quienes han decidido saben que le han mentido a la población. Saben que la mayoría está en contra de estas reformas. Saben que sin engaños y control de medios no las hubieran aprobado. Senadoras, senadores, ahora debieran saber que si no obtienen los resultados ofrecidos a la población para 2015 y sobre todo para 2018, entonces sí tendrán que decir, sorry, Houston, we have a problem. Llamando a Houston, Houston, tenemos problemas. Gracias. Voy a darle el uso de la palabra, gracias senador Camacho, al senador Miguel Ángel Chico. Antes de ello, porque con esto estaríamos cerrando la primera ronda de inscripciones, el Partido de la Revolución Democrática y otros partidos políticos me han hecho llegar a esta mesa los que desean participar en una segunda ronda como se tiene previsto en el acuerdo. Déjenme leer los que tengo inscritos por si falta alguien. El senador Manuel Bartlett, el senador Armando Ríos Peter, la senadora Lorena Cuellar, el senador Alejandro Encinas, el senador Luis Sánchez, la senadora Dolores Padierna, el senador Zoé Robledo, el senador Rabindranath Salazar, el senador Isidro Pedraza. Y a favor, en esta segunda ronda, tengo a los senadores Miguel Ángel Chico, Ernesto Gándara, Raúl Gracia, el senador Salvador Vega, la senadora Ninfa Salinas y el senador el de La Voz. Ese es el registro que tengo para la segunda ronda. Senador, ¿está usted registrado, senador? No, lo leí. Si estamos, vuelvo a decirlo. El senador Chico cierra la primera ronda. Usted, senador, el senador Chico cierra la primera ronda del registro que tuvo esta mesa al principio del debate del día de ayer, donde abrió la senadora Laida Sansores, y he dado lectura al registro con el que iniciaremos la segunda ronda. Pregunto a todas y todos ustedes si falta algún senador a favor o en contra de la segunda ronda. Si no fuera así, yo estaría cerrando ese registro para poderle dar el orden consecutivo. El senador Mayans. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Chico. Compañeras. Senador Bartlett, pues no que no. Ah, ok. O sea, cuando conviene sí, cuando no conviene no. Ok, yo lo registro. Dígame, senador Pedraza. En el efecto de que si ustedes revisan la lista de asistencia de cuando se empezó a trabajar en las comisiones, el senador Adán está registrado, por lo tanto está presente. Ah, entonces sí es válido. Ah, muchas gracias por confirmarnos lo que debatíamos hace rato. Gracias, senador. Senador Chico, si es tan amable. Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros senadores de la República, hago el uso de la voz para pronunciarme en favor del dictamen que se discute en el seno de las Comisiones Unidas de Energía,
y Estudios Legislativos Primera. El dictamen que nos ocupa, el cual es materia de hidrocarburos, recoge ampliamente las disposiciones constitucionales que aprobamos en diciembre del año pasado. Sin duda alguna, el presente dictamen resulta crucial para acrecentar la seguridad energética del país, crear más empleos, generar mayores tasas de desarrollo económico, a la par de incrementar los ingresos del país a mediano y largo plazo. La ley de hidrocarburos que se pretende expedir mediante el instrumento legislativo que analizamos y discutimos, permitirá aumentar la producción de hidrocarburos y dinamizar la actividad industrial y económica de todo el sector, bajo condiciones reales de competitividad, productividad y sustentabilidad. La ley de hidrocarburos garantizará a México alcanzar los objetivos de política energética del Gobierno de la República, tales como incrementar la seguridad energética del país, aumentar la producción de petróleo y de gas natural, alcanzar mayores tasas de restitución de reservas de petróleo y gas, detonar el dinamismo de la industria de la transformación de los hidrocarburos, fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Acorde a la reforma constitucional energética, estas leyes secundarias en materia de hidrocarburos desarrollan los mecanismos a través de los cuales el Estado podrá llevar a cabo las actividades en este sector, destacando que la Nación mantiene la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo. De igual manera, establece las bases para la participación de la inversión privada bajo reglas de libre concurrencia y competencia. Por otra parte, ahonde los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como el diseño institucional requerido para garantizar el buen funcionamiento del sector hidrocarburos de manera sustentable. En conclusión, como legislador integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, considero que la ley de hidrocarburos, materia del dictamen que se discute, resulta trascendental para el desarrollo del país mediante mayor inversión, más empleos, crecimiento económico y lograr más justicia social. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Bartlett para posicionar en contra en lo general. Bueno, no es posicionamiento, senador Bartlett, es solamente una alocución en contra en lo general hasta por 10 minutos.